¿Te has puesto? Hola, buenos días. Estoy hoy, bueno, pues encantada de tener aquí a Olat. Vamos a estar hablando de la terapia psicológica y de bueno, pues de la necesidad de cuidarnos, la salud mental, básicamente. Estoy esperando a Olat. Hola, ¿qué tal, Olat? Buenos días, Kaixo. Hola, no sé si ¿Qué tal estás? estoy bien. Es la primera vez hoy que vengo a la consulta. Tenía que venir a por unas cositas para ir Ay, poniéndonos a punto y ¿y qué bueno, tal la todo tan junto. sensación de regresar a la normalidad? Mm, sí, poquito a poco, ¿no? Hay que empezar. ¿Qué Empezaremos de tal la poquito. sensación de volver a la normalidad? Pues raro, la verdad, porque claro, nada, la semana que viene hace 2 meses que no pisaba esto y claro, venir hasta el centro, todo ha sido como un conjunto de emociones que, bueno, muy raro, sí, Sí, muy raro, es distinto. extraña la primera vez que coges el transporte público y Hoy la primera vez además, ¿no? Y todo el mundo con mascarilla, bueno, todas las sensaciones que bueno, la he vivido igual en las calles cerca de mi casa, pero no la había vivido en otras zonas, ¿no? claro, Impacta. claro. Sí, Porque Hola, como os decía, pues es psicoterapeuta y bueno, tienes la consulta en ¿qué zona de Bilbao? sí, en el casco viejo, en el centro. Sí, sí, sí. Entonces, nada, mucha diferencia. Mucha diferencia, una gran diferencia, claro. Muchísimo de poner en marcha, que todavía no había confinamiento. Ahora, pues, sí, sí. Claro, Pero claro. bueno, como... Mm. Pues nada, hoy la he invitado a Olach, que tiene su cuenta de Instagram, es psicología-bilbao, ¿verdad? Sí, eso es. Pues vamos a hablar un poquito de, pues precisamente de también de este cambio de vida, de la transición al desconfinamiento, un poco con la insistencia que tengo con estas entrevistas en ver la salud desde una perspectiva global, integral y a ser posible integrativa, ¿no? Y parte de la razón de invitarte tenía que ver con eso, porque hemos tratado temas de salud mental muy parciales, como concretos, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria. Tuvimos a Sandra Nabó, hemos tratado la violencia de género. Y luego a mí ya lo sabes, que me intriga y bueno, me apasiona también porque también soy multilingüe, pero bueno, quería empezar a lo mejor pues por esa parte que te caracteriza en tu terapia, en la cual ofreces atención en 3 idiomas. Ujú. Sí. Y bueno, pues la verdad es que es algo que mucha gente ni siquiera se plantea. No sé cómo es en Cataluña eh, y en otras zonas de País Vasco, porque ahí en Bilbao sí que bueno, se habla, pero no tanto a lo mejor como en Guipúzcoa. Pero bueno, quería que me comentaras un poco cómo ha sido tu experiencia, porque también en qué idioma realizaste también la carrera. Mm, en Deusto, pero Sí, la ¿cómo es? carrera no, la realicé en castellano porque no había opción de hacerla en euskera. Se consideraba que había muy poca gente interesada en hacer la carrera en euskera cuando yo la hice y lo que ofrecían eran asignaturas sueltas en euskera, que esas sí que las cogía, pero la carrera como tal la tuve que hacer en castellano. Lo que pasa que yo desde siempre, desde que nací, hablo tanto euskera como castellano, porque bueno, por la familia de mi padre vienen de un pueblo que solo se habla euskera, ¿no? Entonces la relación ha sido bilingüe siempre en mi casa, ¿no? Entonces eso me da la posibilidad no solo de conocer, de poder hablar en euskera, sino poder sentir también, ¿no? Que yo creo que eso es la diferencia muchas veces. Yo creo que hay muchísima gente que está capacitada para hablar en euskera y hacer psicoterapia
en euskera, pero es verdad que mucha gente no se plantea que eso pueda ser un requisito que a la gente le haga decidir una terapia u otra, ¿no? Yo creo que eso sí que es muy importante, porque al paciente ofrecerle terapia en su lengua materna me parece indispensable. O en el idioma que quiera, ¿no? Pero sobre todo la gente que igual, pues lo que decías, en Guipúzcoa se habla más que en Vizcaya, en general, o quizá en Donosti que en Bilbao, pero sí que hay muchos pueblos de Vizcaya incluso que se habla, claro que se conocen los dos idiomas, ¿no? Y todo el mundo sabe hablar castellano y todo el mundo sabe hablar euskera, pero no es lo mismo saber hablar que sentir. Entonces, si tú has vivido desde tu infancia en un idioma, sientes en ese idioma más que en otro, te puedes comunicar en los dos. Pero de hecho, por ejemplo, me ocurre también con el castellano. Tenemos pacientes que son de diferentes provincias del Estado, pero viven por diferentes razones en el extranjero. Quizá pues, en Alemania, en Inglaterra, Francia. Entonces, pueden comunicarse en el idioma de ese país, pero no sienten en el idioma de ese país, ¿no? Entonces, muchas veces pues han contactado con nosotros para realizar terapia, aunque sea online, aunque tienen la posibilidad de presencial, quizá han preferido hacerlo online para poder sentir la terapia en el idioma que lo viven, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, porque el decir un me cago en la leche en tu idioma o en otro idioma marca la diferencia al final. Yo creo que es muy importante. Sí, es totalmente eso. Realmente, bueno, siempre se ha dicho que el idioma en el que cuentas y el idioma en el que dices palabrotas es Sí. probablemente el idioma de tu corazón, ¿no? Ese idioma materno, o no sé en qué idioma, yo ya me pierdo porque es verdad que como a los otros, pero sí que no sé en qué idioma se dice más que lengua materna, el idioma del corazón, que es ese en el que sientes, ¿no? Como que experimentas la vida, que pasas la vida a través del filtro de ese idioma. Y además, bueno, está la hipótesis de Wall Sapir, ¿no? Como, ¿qué opinas de esto también desde el punto de vista de psicóloga clínica? Me he perdido ahí un poco en la Sí, la hipótesis. hipótesis bueno, que el idioma determinaría también ciertos procesos de pensamiento o la aprehensión Mm, de la realidad. mm, Es la hipótesis un poco antropológica y de estructuralista, ¿no? Bueno, que parece que también no quiere decir que haya unos idiomas mejores o peores, sino que puede haber eso, una aprehensión, una comprensión de determinados fenómenos eh, a través de precisamente de tener la palabra o el concepto. Por ejemplo, eh, los esquimales tienen no sé cuántas palabras para la nieve. mm. Para nosotras la nieve es la nieve Ya está. Sí. y ellos tienen X conceptos y palabras. O sea, la palabra denota un concepto, una cualidad, un color, una temperatura, una manera de caer la nieve ha caído cuando tal o por este fenómeno, ¿no? Y claro, esto te da cuenta de que hay aspectos de la realidad que si no tienes las palabras, eh, seguramente no seas consciente, ¿no? Ujú, Entonces, esa es un poco la hipótesis creo que es Wolf Sapir, ujú. parece recordar. Estoy de acuerdo, ¿no? Al final es verdad que está claro que si no hay otra posibilidad, es la que podemos trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y si, no sé, si vivimos, por ejemplo, en Canadá y no todo lo hacer online, toda la terapia, pues nos tendríamos que acomodar y hacerlo en inglés, pero hay muchos términos que vamos a querer transmitir cosas y no vamos a poder encontrar el concepto más cercano, pero no, no el que significa para nosotros, ¿no? En euskera y castellano, por ejemplo, hay muchas palabras que quieren decir lo mismo y son muy diferentes. Ahora justo no me viene ninguna a la cabeza, ¿no? Pero es verdad que la forma el cómo están compuestas las palabras, todo, marca la diferencia. Yo quizá voy un poco más sobre todo, a poder expresar, ¿no? Que me parece necesario poder expresarlo en el idioma que sientes. Pero sí que es verdad lo que estás diciendo al final, que luego hay conceptos que quizá en euskera y castellano sí que los hay, pero no son tanto como lo que dices de los esquimales y la nieve, porque también la cultura es muy diferente en algunos aspectos, pero también compartimos mucho, ¿no? Entonces,
Sí que es verdad que quizá no encontramos tantas dificultades para expresarnos en ese sentido, pero sí que es verdad que necesitamos poder expresar en el idioma que lo sentimos así, que vivimos. Yo voy Ujú. más por esa vía, pero sí que es verdad lo que dices, totalmente. Sí, sin duda. Y además que también viví dos veces en mi vida una experiencia migratoria y en un idioma en el cual no me había educado, en alemán. El alemán comparte, lo sabes, además hay grandes lingüistas del euskera Sí, que son alemanes y hay mucha germanofilia. Además, es como sí, muy curioso. Hay bien. grandes, o sea, de la Real, no sé cómo se llama, la Real Academia ¿no? de Euskera, pues hay muchos que son de origen alemán. O sea, es como curioso y todo, hay una escuela. Y también tiene una manera de construir las palabras, hay muchas palabras compuestas, ¿no? Como el concepto es como un sintagma, como nombre y adjetivo. Y, y recuerdo, yo hice terapia en 2 ocasiones mientras estaba en el extranjero y terapia psicológica. Y era muy interesante, yo me busqué a alguien que hablara inglés porque era, bueno, como la manera más, aunque hablo alemán, pero vamos, estaban diciendo por aquí una chica que el holandés es muy cansado, pues el holandés es como más fácil, el alemán ya no te cuento. Y claro, pues pasaba eso, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en determinados estados afectivos, estados emocionales o en una crisis, lo que sale pues es lo más primario, lo original, lo de la infancia, lo del apego y vamos, coincido plenamente con Sí. con tu. Yo recuerdo también que durante la carrera me marché de Erasmus, ¿no? Y claro, el integrar, yo lo mío lo viví más desde la faceta estudiantil, ¿no? Pero todos los conceptos que en castellano los entendía de una manera, luego al tener que estudiarlos en inglés los tenía como que transformar y evidentemente no llegaban de otra manera. Entonces, sí que es verdad que llega, ¿no? Pero llega de otra manera y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues Sí. porque Colats ofrece psicoterapia en euskera, en castellano y en inglés. Yo también, por ejemplo, en mi web lo he puesto en ocasiones porque he tenido pacientes, pues, por ejemplo, del norte de África, que no eran magrebíes, eran bereberes, pero bueno, nos comunicábamos en francés porque era la lengua puente, ¿no? Y evidentemente ahí, pues lo que tenemos que intentar es conseguir, aunque tengas una lengua puente, conseguir materiales o lecturas o materiales audiovisuales, que además ahora hay muchos, que sean en el idioma que la persona sienta como materna, porque aunque seas plenamente bilingüe, el bilingüismo, o sea, aunque no haya una diglosia, pero vas a necesitar, o sea, siempre escoges uno, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? De ¿en qué idioma cuentas, ¿no? Cuando haces, ¿no? Es como tú harás Batbi, Iru y yo hago 1, 2 y 3, o sea. Bueno, a mí me ocurre que cuando hay temporadas que quizá hablo más euskera y entonces me sale Batbiru y si no me sale 1, 2, 3, o sea, voy ahí Ah, vale. a la O par, sea, yo que sí creo. que en tu caso sí que eres bilingüe. Bueno, ¿nos podrías hablar también un poquito más de tu faceta investigadora? ¿En qué área estás ahora involucrada? Sí, pues yo colaboro con un grupo de la Universidad de Deusto que, bueno, sobre todo investiga adicciones, dependencias, apego, y yo me centro más en la parte de apego y dependencia emocional. Entonces, justo en este momento, bueno, yo también estoy realizando el doctorado, entonces en este momento estoy con el segundo artículo a ver si lo saco y, bueno, tiene que ver sobre apego y dependencia emocional. Como el tipo de apego que hemos recibido en la infancia puede influir en la dependencia emocional que podemos llegar a tener y así también en otras dependencias, pero sobre Ujú. todo centrado ahí. Porque creo Oye, que no, perdón. dime, dime. No, que creo que el apego, todo aquel vínculo que hemos podido sentir en la infancia, tiene luego una repercusión brutal en lo que podemos llegar a vivir después en la edad adulta. Ujú. Exactamente. No sé si podrías ampliar un poquito más sobre esto del apego, que se oye mucho, pero para la gente que Sí, ha estudiado psicología,
a veces se pierde un poco como, ¿cómo que apego? O sea, Sí, correcto, ¿no? Pues muchas veces, fíjate, es algo que a veces suelo hacer hincapié. A veces el apego, cuando hablamos de apego, hablamos del vínculo con los cuidadores primarios, que es el que yo estoy hablando, pero hay en muchas lecturas de autoayuda o en otras investigaciones que al apego se le llama dependencia emocional. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una diferencia en cuál es o sea, en que hay un tipo de apego con las figuras que nos han cuidado, estos padres, madres, abuelos, quizá abuelas, tías, tíos, o sea, aquellas figuras que nos han cuidado en los primeros años de vida y después, y luego el apego o la dependencia emocional hacia parejas o otros iguales, ¿no? Yo creo que esa es una primera diferencia que tenemos que hacer cuando vayamos a leer algo, porque hace no mucho estaba leyendo yo un libro de Walter Rizzo, creo que era, que hablaba todo el rato de apego. sí. Y claro, al principio, cuando yo empecé a leer, claro, yo no caí en eso, ¿no? Y eso que me ha pasado en más lecturas, pero al principio empecé a leer y yo, en un momento, yo creo que en las primeras páginas dije, pero cuando habla de apego, ¿de qué está hablando, no? Entonces estaba hablando de dependencia emocional y no del apego que yo hablo. El apego que yo hablo es eso, es el vínculo que se forma con los cuidadores que nos cuidan en la infancia, ¿no? Con los cuidadores primarios. Eh, Normalmente, en muchas ocasiones suelen ser los padres, pero en muchas otras suelen ser los abuelos, las Ujú. abuelas, quizá algún cuidador externo a la familia, alguien que haya venido a casa a cuidarnos también, las tías, tíos, primos, Mm. hermanos mayores, ¿no? Son esas figuras que nos dan los cuidados básicos, ¿no? Depende cómo un niño o una niña haya sentido a esos cuidadores, se forjan las relaciones. El apego en la infancia es como la antesala a todas las relaciones sociales que se van a dar después, porque así como hemos vivido esa forma de relación, determina cómo van a ser el resto. Esto no es que vaya a ser determinante y vayamos a reproducir la situación, sino que nos va a marcar, básicamente. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, se sabe que el apego empieza en la gestación, pero es Ujú. verdad que sigue siendo súper importante, no solo en la gestación, sino en los primeros años de vida y después en la adolescencia también. Bueno, hay muchísimas teorías de apego, pero yo me suelo centrar en una en la que se dividen como tres tipos de apego, ¿no? Uno es el apego seguro, el apego inseguro, el apego ambivalente. El apego seguro se da en aquellos niños entre niños y cuidadores o niñas y cuidadores en los que el niño o la niña ha podido percibir a esos cuidadores que siempre estaban ahí, ¿no? De Sí. tal manera que si lloraban eran predecibles de alguna manera, ¿no? Entonces, si lloraban, el niño o la niña sabe cuál va a ser la respuesta, que le van a poder cuidar, que le van a calmar, si tienen hambre, que le van a dar de comer, o sea, es algo predecible. Eh, a veces, para que sea predecible o para que se dé esa relación, no solo basta con estar físicamente. Hay padres o madres que muchas veces cuando hablo de apego, cuando hablamos de apego, digo, pues que yo casi no estoy en casa. No importa tanto cuánto estés en casa o cuánto no estés, sino cuánto de predecible y constante seas para ese niño, para esa niña. Porque si tu niño sabe o tu niña sabe que hasta las 6 de la tarde no llegas, ya sabe eso. Lo que le puede descolocar es que un día te vayas sin avisar y no vuelvas hasta dentro de 3 días, que no sepa si va a comer o no va a comer. Eso es ya lo que saldría del apego seguro. Ujú. El apego seguro es la relación que se da estable y predecible con las figuras de apego, en la que los cuidados básicos se dan. Luego, el apego inseguro sería aquella relación en la que el niño no siente predecible ni constante que estén los cuidadores. Entonces, quizá hoy aparecen, quizá hoy no, quizá hoy Ujú. me dan cuando tengo hambre, quizá mañana no. Entonces, no sienten como predecible a esa figura. Entonces, podría determinarse que Ujú. después se den relaciones así, o mucho miedo en las Ujú. relaciones, porque el niño o la niña no sabe que la persona que supuestamente debería cuidarles si va a aparecer o no. Entonces se da bueno, pues se pueden dar esas relaciones muy inseguras o mucho miedo a perder a las personas o a veces se puede dar también lo contrario, como tengo miedo de perder, no me apego a nadie, ¿no? Ujú. El apego, Ujú. perdón, Evitativo, sí, decía. eso es. Ujú. Eso es. Entonces, el apego inseguro sería eso, sentir inseguras las figuras de apego, como que no se van a dar, básicamente. Ujú. Y el ambivalente
sentiría más, mucho más que el inseguro, una impredecibilidad. ¿He dicho bien? Ujú. Sí, Sí, impredecibilidad. sí. Entonces, se daría en aquellas personas en las que ya no, o sea, el inseguro sería más que no siente a las figuras de apego que vayan a estar, aunque sean impredecibles, y Ujú. el ambivalente sería mucho más impredecible que el inseguro. No siento seguridad en esta relación, ¿no? Entonces, se podría dar también la Porque habitación. a veces está la figura cuidadora principal, a veces no está y las respuestas son, pues eso, impredecibles, ¿no? No hay respuestas predecibles. Lo que ocurre es eso, ¿no? Que no es tanto el estar físicamente, porque un padre, una madre o un cuidador, una cuidadora puede estar, pero no proveer de cuidados. Entonces, no es tanto el estar físicamente con el infante, ¿no? Sino que si no proveo del cuidado que necesita, hoy proveo y mañana no proveo, lo va a sentir también impredecible o lo puede sentir ambivalente. Ujú, ujú. Entonces, eso Y, sería como un apego. y precisamente antes has citado, bueno, pues esta literatura, ¿no? de autoayuda y de relaciones. Yo también me lo he encontrado y Sí. precisamente es como si tienes toda la razón porque hay como mucha literatura sobre el tema de desapegarse, ¿no? Que además es como yo, son malas traducciones, un poco volviendo al tema este de los idiomas, pero que muchas veces es es bastante, tiene que ver con malas traducciones, con desconocimiento del idioma original y del contexto del idioma original. Por ejemplo, hay un, Sí, un ejemplo que a mí me gusta poner otra vez con el alemán. Yo soy muy germanófila, pero que, por ejemplo, para filosofía siempre hay muchísima gente que sabe leer alemán porque es imprescindible en filosofía para entender determinados conceptos. Y entonces, pues si no sabes alemán y lo has accedido a determinadas cosas a través de las traducciones inglesas o españolas recientes, suelen estar peor hechas que las antiguas. Entonces, sin mucha nota, explicándote exactamente a qué se estaba refiriendo en el idioma original, porque necesitas contextualizar. Entonces, cuando descontextualizas, ¿no? Pues es un poco lo del idioma de la psicología, porque cuando descontextualizas de algo pues que venía de no sé cómo se dice, yo digo Volvi, Volvi, también lo hago así. Volvi, Sí. bueno, y Yo, Oe, sí. y todos los demás, claro, si lo descontextualizas y lo llevas directamente como, es que, bueno, vamos a ver, se refiere a la primera infancia y luego ha habido otros desarrollos que yo desconozco. ¿Cómo llevamos esto, por ejemplo, a eso, ¿no? Como al mundo adulto y a este tipo de literatura que apela mucho al desapego en el sentido de independencia o autonomía emocional, ¿no? A la autoeficacia, a la petición de ayuda, a tal, ¿cómo lo llevamos a las relaciones pues, por ejemplo, de pareja, ¿no? Como hay también muchas teorías en terapia de pareja, sobre el influjo que tienen esos sistemas de apego. Sí, eso es lo que estoy intentando un poco sacar, ¿no? Ujú. Con este grupo de investigación. Cómo eso luego se reproduce o no se reproduce en la edad adulta, ¿no? Como sí que parece que, según la literatura que hay hasta ahora y las investigaciones que hay hasta ahora, que tiene que ver, ¿no? Que el sistema de apego que percibimos en la infancia o que recibimos en la infancia luego nos puede marcar en las relaciones posteriores. Evidentemente no siempre, ¿no? Porque luego va a depender de otras muchas características de la persona, de qué hace con ellos, si hace terapia, si no hace terapia, muchísimas cosas que puede que no reproduzca ese tipo de relaciones, pero sin duda va a marcar muchísimo, ¿no? Porque si has tenido un padre y una madre, o digo padre y madre porque normalmente son los cuidadores, pero cualquier cuidador que realmente no le has sentido predecible y Ujú. te ha hecho dudar de cuánto significas, por ejemplo, para que ellos estén o no estén, va a tener una repercusión después en la vida adulta, ¿no? Y en las parejas que elegimos, en las amistades que elegimos, como también adoptamos ciertos roles, cómo nos adaptamos a ciertas circunstancias, por ejemplo, en el trabajo, cuánto somos capaces de soportar, cuánto no, cuánto creemos que nos merecemos. Entra ahí en juego también la autoestima. Entonces, bueno, según mi hipótesis, sí que tiene bastante repercusión, pero eso no es determinante. No es determinante. Ujú. Ahora, como has dicho, lo de la independencia, de los libros de autoayuda,
está muy a la orden del día, ¿no? Yo cuando leo libros así a veces me asusta un poco, porque creo que un cierto grado de dependencia es saludable. O sea, la dependencia o la independencia es un continuo, ¿no? Y podemos situarnos en los extremos o podemos situarnos en un medio. O sea, no hay blanco y negro, sino hay grises, ¿no? Y es tan peligroso tanto para la autoestima, para la valía que se da uno mismo, o sea, una persona a sí mismo, para todo, ¿no? El situarse en un extremo como la dependencia emocional, el que necesitamos de otra persona para poder ser, como todo lo contrario, como no necesitar a nadie, no poder vincularse, o sea, es tan malo quizá lo uno como lo otro, o tan poco adaptativo, no malo, sino un poco adaptativo, ¿no? Porque al final nos va a limitar tanto estar en la dependencia emocional extrema como en la independencia emocional extrema también. Hay un término que se llama interdependencia, que es en el medio, ¿no? En el cual necesitamos de otros, pero bueno, si no necesito de una sola persona, sino que necesito relacionarme con personas, porque para poder sentir necesito que me sientan también, ¿no? Y eso solo se consigue con las relaciones personales y sociales. Entonces, ese término que está más en el medio probablemente sea más adaptativo que cualquiera de los dos extremos. Entonces, cuando yo muchas veces leo tienes que ser independiente, hay que soltar todo, no hay que agarrarse, no hay que necesitar a nadie, pues a veces me asusta porque quizá un término más que esté más en el medio de si poder agarrar, saber soltar también, ¿no? Pero poder agarrar cosas creo que es más adaptativo y más saludable. Y No sé ahora, si lo mismo, ¿no? Pero sí, por cierto, quería señalar que podéis hacer preguntas, la gente que estáis ahí del otro lado, que por si no quedaba claro, siempre hacen preguntas, pero bueno, que yo te pregunté si no te importaba y si queréis hacer comentarios, yo los traslado se los traslado a Olat. Y ahora mismo que estamos con todos estos cambios, bueno, tú escribes diariamente, bueno, ahora más frecuentemente, ha habido épocas que menos, pero sí que puedes dejar tus reflexiones ahí en Instagram, en psicoterapia-bilbao. Y psicoterapia o psicología, sí, perdona, no te preocupes. No te preocupes. psicología-bilbao. Y ahí pues señalas muchas veces precisamente este tema de la dependencia, interdependencia y de los límites. El de los propios límites es como una palabra que ya casi se ha convertido también en un término vacío, porque Sí. lo oyes en todo tipo de terapias alternativas, no alternativas, en todo tipo de contextos, y que pasa más que nada por el conocimiento de las propias capacidades, de las propias necesidades, de no hacer propias las expectativas del resto. Creo que estos son un poquito leitmotivs tuyos, ¿no? Que para mí tienen mucho que ver con el autocuidado y que en estos tiempos de confinamiento, en estos 2 meses que acabamos de casi aparentemente superar, pues, ¿cómo ves tú que va a cambiar todo esto? ¿Por dónde van un poco a lo mejor también tus reflexiones? O a lo mejor tienes tú tu plan de contenidos de ir publicando, pero estoy segura de que hoy cuando te has visto en el despacho, has dicho, ¿no? Como que te ha dado para reflexionar sobre cómo nos vamos a vincular a partir de ahora. Por lo menos, ¿no? Como sexóloga es algo que es como cómo van a ser la sociabilidad ahora, ¿no? Sí. La sexualidad ahora, cómo van a ser los vínculos, cómo va a ser la erótica, que como es algo que me obsesiona y tal. Y tú desde a lo mejor desde el lado este más del cuidado de la propia salud mental, ¿no? En general, ¿qué nos podrías decir sobre todo este contexto nuevo? Pues a mí también me tiene un poco, no sé, me inquieta, ¿no? El cómo va a ser, ¿no? Me tiene curiosa, ¿no? Porque al final, no sé, evidentemente no sé cómo va a ser. Yo sí que creo que habrá cambios. Habrá cambios y no precisamente a peor, ¿no? No espero que vayan a peor ni a mejor, ¿no? Pero yo sí que creo que todo esto evidentemente quizá los cambios igual son más a nivel individual y no a nivel Ujú. social, ¿eh? Sí que creo que igual al principio serán a nivel social, pero luego van a ser a nivel individual. Pero sí que creo que, bueno, esto nos ha podido dar como un pequeño clic de poder revisar, ¿no? Todo lo que teníamos, todo lo que somos, cómo queremos
seguir con nuestra vida, cómo no. Entonces yo sí que creo que a nivel individual sí que habrá cambios a la hora de relacionarse, probablemente los primeros meses, hasta que todo vuelva a lo que llamamos la normalidad, o sea, a todo lo que era antes, que yo no sé si vamos a volver ahí o volveremos a otro punto, sí que creo que iremos despacio, que habrá, bueno, pues habrá gente que le sienta más dificultad a la hora de relacionarse, a la hora de relacionarse también, porque bueno, hay mucha gente que me está trasladando el que no quiere volver a relacionarse como antes, la inseguridad que le genera todo esto. Quizá también ha sido una oportunidad de vivir sin tanto estímulo y de poder escucharse a uno mismo. Entonces yo sí que creo que si nos vemos en lo que estábamos antes y nos hemos podido escuchar y nos hemos escuchado de una forma diferente que lo que lo solíamos hacer, hemos sentido que hay cosas de antes que ya no nos vale, no nos va a valer la realidad de antes. Entonces sí que la podemos adoptar, pero quizá bueno, pues nos puede generar malestar si volvemos, ¿no? Y bueno, sí que creo que va a haber cambios, no sé cuáles, pero sí que creo que a la hora de relacionarse, pues la gente se va a relacionar un poco distinto. Mira, te traslado preguntas que te hacen también, que tenían que ver con lo que hablábamos antes, de eso, dónde está el límite entre una relación de dependencia saludable y una dependencia que podría llevar a soportar que te dañen. Y señala otra persona en el mismo sentido, yo creo que cuando sientes que te hacen daño y sufres y entras en ese estado ya es tóxico y se puede dar la dependencia. Pues mira, respecto a la primera, yo creo que los límites, que también era lo que me estabas diciendo, ¿no? Un poco, cada uno tiene unos límites, o sea, y cada uno tiene que poner los suyos, porque quizá lo que para mí es dañino no es dañino para otro. Revisando lo que para cada uno puede ser dañino o no, yo sugeriría que, aparte de que cada uno revise, como algo general, la dependencia emocional que nos puede hacer más daño quizá es aquella, o sea, cuando empieza la dependencia emocional es cuando sentimos que para necesitar ser nosotros, para estar completos, necesitamos otra persona, que para tener una personalidad o ciertas características, que para poder encontrarnos a otras necesitamos a alguien, para poder ir al cine necesitamos a alguien, para poder tener hobbies necesitamos a alguien, para poder ser necesitamos, ¿no? Entonces, cuando ya necesito de otro para poder ser yo, para darme, para poder, sí, para poder sentir, para poder ser, ahí es cuando hay una dependencia emocional extrema, diría yo, ¿no? A pequeño nivel creo que cada uno tiene que revisar cuando empieza a ser dañina o no. Una dependencia emocional saludable es cuando quizá necesito de otros para poder acompañarme, para poder sentir que estoy en un grupo, para poder sentir que me escuchan, para poder sentir que yo escucho también. Eso quizás sería saludable, pero cuando no necesito necesariamente de una persona o de un grupo de personas también, cuando aunque no tenga eso, yo sigo siendo yo. Yo creo que es saludable. Yo querría añadir una cosa que también sucede casi siempre en el marco de una pareja monógama, que es la sensación que suelen tener, y sobre todo también es una generalización, pero creo que se da en caso de muchas mujeres heterosexuales cuando están en pareja. También hay una relación de dependencia cuando no solo necesitan al otro para ser, sino que también se olvidan de cómo son. O sea, se desdibuja su identidad y se desdibujan ellas en el otro, se subsumen. Y eso también es como muy característico también en determinadas parejas, insisto, sobre todo heterosexuales. O sea, como que hay dependencia tanto en el no poder ser sin como el ser como el otro. Es el adoptar el modelo en el cual tú estás dentro, la identidad que vale, digamos, es la del otro, que normalmente es un otro varón, y tú estás ahí, te has subsumido en su universo. Manera, eso es.
Si es una unidad, deja de ser una persona, ¿no? Entonces, creo que sí. Pasaban también otra pregunta. Ah, perdona, no sé si te está No estaba leyendo. diciendo. Sí. Mira, que era, pues, ¿qué opinión te merece la ausencia de vinculación actual en las relaciones de adolescentes o jóvenes? No sé si la persona que lo ha hecho puede a lo mejor ampliar un poco más a qué se refiere. O Sí, si, me es complicado quizá contestar a algo tan general. mm, La ausencia de relación como tal, lo que he la dicho antes, ausencia ¿no? de vinculación actual en las relaciones, supongo que no sé si de pareja, entiendo yo, pero no sé si se refiere Paula a eso. Yo como algo general, mientras igual Paula nos puede decir algo más, tanto en adolescentes como en adultos, o sea, la ausencia de vínculo en las relaciones es que no es vínculo, o sea, si no el tener que mantener, el no poder vincularse, Ujú, no es adaptativo ujú. en general. Que sería pues también este estilo evitativo Eso de es lo que decía finales antes. no relación. Es el evitar la relación y el compromiso, ¿no? Si es en una esta de pareja. Eh, También había comentado, bueno, pues justo para estos tiempos de transición, estos tiempos, para mí es que son como una transición, o a lo Sí, mejor tenemos que dejar de hablar de transición y es esa nueva normalidad, que odio el término normalidad y además que sí. creo que sí que ciertamente estamos en una esta de transición, pero bueno, ¿cómo prevés tú que, o cómo se te está dando a ti durante el confinamiento, como han ido, pues la gente que tú tratas, que tienes muchas personas que te consultan, me estoy oyendo un eco, que No te veo. te consultan, entiendo, por sintomatología ansioso-depresiva. ¿Cómo ha sido en el confinamiento más estricto? También País Vasco ha estado tan atacado como la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo prevés tú que va a ir yendo? No sé si ha habido como pues gente que haya recaído, gente que se le hayan agudizado los síntomas. Yo me puedo imaginar que vayan las cosas por ahí y de qué manera, porque yo siempre animo a que la gente consulte, os consulte a las psicólogas, que no estáis solo para una crisis, sino que estáis para cuando nos vemos pues un poquito desbordados, pero si no llegamos al desborde, mejor que mejor. Pero yo creo que ahora probablemente hay más sintomatología de este tipo, ¿no? Ahí yo diría que me he encontrado con dos situaciones. Una de ellas es personas que antes del confinamiento estaban sobreestimuladas con muchas cosas que hacer siempre, no llegar a nada, con mucha crítica por no llegar y de repente en el confinamiento, pasados unos días, quizá unas semanas de periodo de adaptación, se encuentran mejor porque ya no hay tanto a lo que hacer, tanto que llegar, tanto que entonces hay menos crítica, menos estímulos y se encuentran mejor, ¿no? Luego hay gente también que en el confinamiento han seguido su proceso como antes, sin alteración apenas, que diría que es una gran mayoría quizá, en el caso de las personas que, bueno, no sé si es una mayoría, mucha gente sí. Eh, y luego ha habido otras personas que al tener que parar, al obligarse a estar con ellos mismos, Ujú, han visto que hay cosas que solucionar quizá o que revisar. ujú, Y yo he visto como en general esas tres casuísticas, ¿no? Gente que ha seguido con su proceso, casi como antes del confinamiento, luego gente que con el confinamiento quizá ha estado algo mejor y gente que, bueno, no sé si ha sentido más malestar, pero ujú, desde luego es un malestar que ahora mismo no han podido evitar y ha querido revisar. Mm. ujú. Nos pregunta también, te preguntan qué posibilidad tiene una persona de dejar ese perfil evitativo de apego o ese modelo de trabajo y que si tiene que necesariamente pasar por un psicólogo o puede cambiar ese perfil evitativo de otra forma. Bueno, yo diría que sería conveniente ir al psicólogo. ¿Lo puede hacer solo? Hay muchas cosas, yo creo que podemos hacer solos, hay muchas cosas que podemos hacer sin ir al psicólogo.
De todas formas, yo creo que es muy recomendable porque lo que nos podemos dar cuenta en terapia, nos damos cuenta de otra manera, podemos llegar a otros puntos que solos no vamos a llegar. Eh, Podemos hacerlo de muchas formas. La terapia es un método muy, muy valioso. Entonces, yo recomendaría pasar por terapia para bueno, intentar revisar qué cosas de ese perfil evitativo se pueden cambiar, qué cosas no, cómo poder hacerlo y poder acompañarnos de una guía, ¿no? De alguien que nos pueda acompañar en el camino y ayudar, porque habrá muchas cosas que tenemos muy interiorizadas que solos no nos vamos a dar cuenta. Entonces, por mucho que de lo que vemos, ¿no? De alguna forma o de, no sé, de lo que nos dicen, pongamos mucha conciencia para poder cambiar y consigamos cambiarlo, va a haber otras muchas cosas, muchos esquemas, muchas cosas que hemos percibido en la infancia, ideas que tenemos que ni siquiera nos damos cuenta de dónde vienen, que yo creo que para eso sí que es necesario pasar por terapia. Además, los estilos de apego, por lo que yo sé, pues en verdad se ponen en juego básicamente en la relación con los otros, no en la relación contigo misma. Bueno, con los otros o con, digamos, objetos, situaciones, ¿vale? Pero siempre en relación, siempre nos constituimos en relación las personas. Entonces, yo me puedo imaginar que una persona con un perfil evitativo, bueno, se está abriendo camino la idea en su cabeza de que esto a lo mejor es algo a desarrollar, pues que tal, pues también que sepa que una profesional como tú de la psicología precisamente va a proveer de un espacio, por supuesto, de seguridad, de confidencialidad, de intimidad, pero precisamente se trata de crear un vínculo que sea seguro, el mostrar el camino, mostrar haciendo, mostrar relacionándose, mostrar a través del propio vínculo, pues ese estilo no evitativo, seguro, Eso hasta es. posible, ¿no? La relación en terapia sana también, la relación con el terapeuta, ¿no? O con la terapeuta. Entonces yo creo que eso, por mucho que creo que la misma chica ha escrito, no puede ser que haya conocido a una persona que le vea adecuada, claro, sí, pero no se trata de ver a alguien, sino cómo esa persona se relaciona, cómo ha aprendido a relacionarse. Entonces, eso puede sanar. La terapia misma puede sanar, la forma de vincularse con Uh-huh. el terapeuta. Todo lo que se vaya trabajando en terapia, no solo va a depender de que la persona tenga motivación para el cambio, ¿no? Entonces yo creo que sí, que puede hacerlo solo, podrá cambiar solo o sola algunas cosas, pero otras será Uh-huh. bueno que tenga terapia. Uh-huh. ¿En qué otras ocasiones a gente que no se haya acercado nunca a una consulta de psicología, que actualmente es casi la única manera de tener una terapia, porque en los sistemas públicos de salud pues sois muy escasas y suelen ser pues, para trastorno mental grave casi, por desgracia, por Sí, lo menos en las comunidades menos provistas, es que es solo para trastorno mental grave. Que también es muy importante, vamos a ver, que forma parte de la calidad de vida y del tratamiento general. Pero bueno, ¿en qué situaciones estáis indicadas? Porque a veces sois como un poco desconocidas. O sea, yo creo que hay mucha gente que busca cosas por ejemplo, talleres de desarrollo personal, ¿no? Y en este tipo de literatura de la que hablábamos, como que está bien, pero con sus precauciones, no como todo, y que no saben que quizás a lo mejor pues se habrían ahorrado como muchos euros de muchos talleres, de muchas formaciones, a lo mejor con unas cuantas sesiones con una psicóloga con la que tengan un enganche, ¿no? Como que es un enganche en el sentido de una buena relación terapéutica, no una dependencia. yo creo que está indicado para todo el mundo. O sea, bueno, es justo yo lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que la terapia es súper importante para una revisión. O sea, lo mismo que vamos al fisioterapeuta para que me mire cómo tengo la espalda, que me mire si la cadera la tengo más arriba, más abajo, me la recoloque. Poder conocernos es imprescindible. O sea, bueno, no sé, yo lo veo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues en el sistema de salud público está solo para la urgencia o para, bueno, la cobertura es mucho menor de la que se necesita, ¿no?
Entonces, jugamos con ese hándicap, que toda la gente que quiere terapia quizá para conocerse, habrá gente que pueda permitirse, habrá gente que no. Pero más allá de eso, porque eso ya entramos en tema económico y no quiero entrar ahí quizá, pero sí que es verdad que está indicado para todo tipo de personas, o sea, para todo el mundo, para gente que quiere conocerse, para gente que quiere indagar en algunas cosas que quizá no le gustan de sí mismo y que quiere revisar, para gente que quiere entenderse, que quiere entender por qué hace una cosa y no otra, para personas que sí sienten un cierto malestar y que quieren cambiar ese malestar porque ya les empieza a limitar. Y para gente que ese malestar les está limitando mucho. O sea, gradualmente para todo el mundo, desde quien quiere conocerse y hasta ahí, y quizás revisar ciertas cosas o ciertos patrones que repite o que no está a gusto con ellos y no sabe cómo dejar atrás, hasta quien siente un malestar profundo y quiere cambiar ese malestar y quiere sentirse mejor. Ujú. Yo diría para todo el mundo. ¿Y por qué crees, aunque es para todo el mundo, que acuden más mujeres Mm. que hombres? Creo que durante muchos años, o por lo menos hasta hace muy poquito, creo que también sigue siendo así ahora, pero bueno, culturalmente e históricamente, se ha hablado de emociones entre mujeres, se ha Ujú, prohibido de educación emocional a mujeres. ujú, Los hombres han privado de educación emocional muchas veces. Desde los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres no tienen que hacer y ya está, ¿no? Y déjate de pensar en lo que ha pasado con patrones así, bueno, se les ha desprovisto de educación emocional. Entonces hay muchos hombres que quizá ni siquiera se han planteado. Quizá hay otros muchos hombres que se han planteado ir a terapia, pero les da vergüenza. Quizá porque mm, no quieren reconocer que les está pasando algo a nivel emocional por el que van a decir o cómo les van a hacer sentir el resto. Entonces, bueno, creo que las mujeres quizá tienen un bagaje emocional mayor, han escuchado, bueno, pues como otras han podido ir al psicólogo, o sea, hay menos estigma probablemente entre mujeres que entre hombres. Entonces, desde ujú, ahí, algo bastante importante de la decisión de que alguien tome ir al psicólogo o no. ujú. ¿Y tienes pacientes de todas las edades? ¿O solo adultos? Sobre todo adultos, adultos. Ujú, Eh, vale. algún adolescente, porque trabajo con adolescentes también, pero sobre todo edad adulta. Mm. Ujú. Sí. Decía Bacarne, yo sí he estado en una terapia y ahora mismo Mm, pienso que es bueno pedir un poco de ayuda. mm, Y pues sí, desde luego. Es que yo creo que todo el mundo que inicia un proceso terapéutico, pues cuando termina dice, ¿por qué no lo habré hecho antes, ¿no? sí, Porque suele llegar la gente cuando lleva bastante tiempo, como mm, semanas, meses, años. sí, sí, totalmente, totalmente. Y Eso dice y también, el dinero mejor invertido, ¿no? Que lo he escuchado muchas veces también. Mm, sí, cierto. También nos dice, te dicen, creo que Ana, que creo que nos estamos perdiendo cosas tan bonitas entre hombres y mujeres a raíz de eso, de esta socialización mm, diferencial en cuanto a la expresión de emociones. Y dice la carne, hay diferentes tipos de trabajos y diferentes tipos de modo de vida de cada uno. Quiero entender por qué no me entiende que quiero hacer por qué no me entienden que quiero hacer lo que yo quiero. mm. Pues no sé si lo Bueno, puedes leer o lo he leído yo bien. es difícil entender qué le pasa al otro, ¿no? Yo iría más a trabajar, bueno, ¿por qué necesitas entender? ¿Qué pasa si no entiendes? Bueno, iría a trabajar a uno mismo, ¿no? O la frustración de que los demás no entiendan. Pero poder intentar entender al otro a veces es complicado si el otro no da explicaciones o no quiere, eh, no sé, no quiere llegar a un entendimiento, ¿no? Entonces, creo que es importante mirarse uno mismo, ¿no? Ayer creo que leía un post de Clínica Cabal que decía algo así como ¿por qué tengo que ser quien cambio cuando quien tiene el problema es el otro, ¿no? Pues porque al final probablemente es hasta donde llegas y tu responsabilidad llega contigo. Entonces, si aunque el otro tenga un problema a ti te genera malestar el problema del otro y sería más fácil que el otro cambie, quien tiene que cambiar eres tú, porque eres hasta donde tienes la responsabilidad, no puedes cambiar al otro.
Sí, pasa Pues aquí mucho es lo mismo. en las parejas, es evidente, es evidentísimo que muchas veces que no, o sea, cuando decimos queremos que el otro que me entienda, como queremos que el otro sea como yo, tenga mi estilo de comunicación, tenga mi estilo amoroso, mi estilo de Eso es, expresión emocional, de expresión del amor, mi lenguaje es otro. Muchas eso veces es. no tenemos en cuenta, no apreciamos realmente esa diversidad y que hay una disparidad y que suele haberla, además, como que la gente se empareja muchas veces pues, con esos estilos complementarios, pues, y es como te quiero mucho, ya te cambiaré, Sí, precisamente sin apreciar que es que eres tú quien ha elegido a una persona tan distinta a ti. Y luego vienes a terapia porque es distinta a ti, cosa que ya sabías desde el principio. Eh, si tú tuvieras que dar un poco ya creo que son los últimos minutos de este directo, si tuvieras que dar así como un mensaje que hubiera gustado que gran parte de tus pacientes, seguro que hay muchos leitmotivs, que hay muchos constantes en lo que consultan, porque nos educamos todos en la misma sociedad, en un mismo tipo de sociedad, con unos valores determinados, con una gestión de las emociones y del estrés pues muy determinada. Pues, ¿qué mensajes clave te gustaría un poco dejar o aposentar o son los que también te han movido a lanzarte a Instagram? Porque querías lanzar, ¿no? Un poco dejar ahí tu granito de arena sobre la salud mental o emocional. mira, yo sobre las cosas que más se repiten, tanto en terapia o la gente que quizá me escribe en diferentes talleres, la exigencia es una cosa que lo veo todo el rato, ¿no? Estamos a veces intentando hacer las cosas tan bien, tan perfectas, tan... ¿Para qué? ¿No? Entonces yo invitaría a la gente a revisar por qué, para qué necesita esa exigencia, para qué tiene que llegar, a qué estándar, ¿no? Porque al final vivimos con nosotros mismos. Ujú, Te llegues a tu estándar, a vivir como tú quieras, a sentir las cosas válidas para ti, útiles para ti, bueno, yo creo que hemos hecho un gran trabajo si llegamos ahí, ¿no? Entonces yo, el mensaje que lanzaría es que puedan llegar a vivir la vida de la manera que ellos crean útiles y válidos, ellos y ellas, ¿no? Y que, por supuesto, si para eso tenemos que pasar por un proceso de terapia, adelante. Si en vez de terapia elegimos ir a otro tipo de metodología que pueden ujú, ser distintas, ¿no? Aunque no sea terapia, hay cosas que pueden ser terapéuticas y nos pueden hacer bien, pues adelante también. Aunque yo creo que ir a terapia es súper válido, ¿no? Aunque sea complementario con otras cosas muy, muy terapéuticas. Entonces, yo a la gente le diría que, bueno, que no hace falta ser válido para nadie, sino que para ti mismo, ¿no? Y que trabajemos en ello y que ojalá lleguemos un día a como sociedad ser válidos y a aceptarnos los unos a los otros para poder aceptarnos a nosotros mismos también, ¿no? ujú. Y por último, lo de lo que estabas hablando, ¿qué papel crees tú que tenemos, o sea, qué relación solemos tener con el cuerpo? eh, Mm. Pacientes que solemos acudir, sin meternos en los TCA, pero yo creo que hay ahí también un tema. Hablábamos antes de la expresión emocional, pero la relación con el cuerpo también es compleja en hombres y mujeres. Sí, 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 sí. La relación con el cuerpo en muchas, muchas ocasiones no suele ser buena porque criticamos aquella parte del cuerpo que no nos gusta, olvidando todo el resto que sí, Ujú, haciéndola inútil, tratando de querer cambiarla porque la estamos odiando para poder llegar a aceptarnos, ¿no? Pero desde el odio. Entonces, en muchas ocasiones no nos relacionamos bien, ¿no? Y el cuerpo pasa como a estar olvidado, ¿no? Como si estuviésemos cortados cabeza y cuerpo. ujú. Y bueno, Sí, pues, ojalá, ¿no? En algún momento, sí, el corte ese, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento, bueno, pues en vez de ese corte tengamos una integración y una aceptación del cuerpo. Mm. ujú, sí, pero tú no llevas un enfoque de trabajo tan psicocorporal como otras personas, ¿no? O sea, Sí. básicamente terapia Mm. a través de la expresión, del habla, eh, es terapia del habla, entiendo.
terapia del habla y luego también realizo método NUR, que es un poco trabajar, Muy método NUR, Nur. sí, es trabajar la relación mente-cuerpo también desde la estimulación bilateral para, como es algo parecido a MDR, trabajamos un poco más todo lo que tiene que ver con el cuerpo también, porque al final todo lo que nos ocurre tiene huella y todo el trauma que tenemos tiene huella en el cuerpo, ¿no? Entonces es un método quizá más corporal y desde ahí también trabajo bastante. Vale. Pues no sé si tenéis la gente que estáis escuchando, que decíais de qué estáis hablando, que Nerea ha sido la última en llegar. Estamos hablando con Olat, que es psicoterapeuta, que lleva la cuenta psicología-bilbao. Y bueno, hemos hablado de salud emocional, de cómo ha afectado el confinamiento, de cuándo pedir ayuda, ansiedad, depresión. Y no sé si quieres finalizar con alguna cosita que no te haya preguntado y que te apeteciera y que te esperaras. No, la verdad es que yo creo que me he encontrado súper a gusto, así que darte las gracias también a la Nada, gente que está ahí y nada, que si gracias a tienen ti. alguna pregunta respecto a terapia, métodos de trabajo, lo que sea, pues que puedan preguntar libremente, aunque se acabe el directo enseguida, pues bien a ti, a mí o que me hagas llegar las preguntas sin problema, lo que sea. Así que muchas Pues gracias. os recuerdo que Olatz atiende en euskera, en castellano y en inglés, que lo habíamos puesto ahí como bastante señalado. Se va a quedar el directo grabado 24 horas y lo vais a poder ver en mi perfil. Y cualquier cosa, como os ha dicho Olatz, que está a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Creo que ha Nada, sido muy interesante. Da muchísima paz escucharte siempre. Y bueno, pues que nos veamos pronto, que pueda ir, probablemente que vaya ya a Bilbao. ojalá. Pues Bueno, gracias y que tengas un gran día, un día bonito. igualmente. Gracias a la gente que os habéis conectado hoy por el Muchas interés. gracias. Hasta luego. Luego.